Buen día, compañeros. Yo les voy a hablar de un artículo que se trata sobre el estudio de las bacterias en fuentes de agua potable en reservas de las primeras naciones en Canadá. Fue un estudio realizado en el año 2016. Pues les comento que los hogares en las reservas de las primeras naciones en Canadá no tienen acceso a agua potable, por lo tanto tienen un gran riesgo de tener enfermedades transmisibles, disminución de opciones para el desarrollo económico, seguridad alimentaria, espiritual y cultural. ¿Qué son estas primeras naciones? Pues se refiere a comunidades de indígenas que se encuentran en el área rural. Hay que tener en cuenta que las bacterias siempre están presentes en cierta medida en el agua, que está asociado al agua de granel, a las biopelículas, a los óleos en suspensión y a partículas que se encuentran en el agua. Las bacterias autóctonas pueden promover el crecimiento de bacterias potencialmente patógenas en los sistemas de distribución de agua. Por eso es muy importante conocer la diversidad microbiana que existe en las fuentes de agua para poder tener mayor consideración a la hora de hacerles tratamientos de agua y también qué riesgos potenciales tienen para las comunidades. La mayoría de los microorganismos presentes en el medio ambiente no son cultivables y se requieren métodos como la secuenciación de alto rendimiento para caracterizar todas las bacterias en los suministros de agua. El objetivo de este estudio fue cuantificar las bacterias en fuentes de agua potable de hogares en una comunidad de las primeras naciones que se encuentra en la isla de provincia de Manitoba en Canadá. Entonces, como metodología tenemos primero que hablar sobre la comunidad, el perfil comunitario y la distribución de agua. Pues les comento que es una comunidad de unos 4.000 a 4.500 habitantes con una edad media de 20 años. Tienen solo una planta de tratamiento de la cual digamos que hay aproximadamente 600 casas, pues 300 hogares tienen agua potable, unas 150 dependen de cisternas que sacan de esta planta de tratamiento y aproximadamente el resto, ¿verdad? Otras 150 o 130 no tienen agua potable ni tienen manera de obtener agua corriente de esta planta de tratamiento, como podemos ver en la imagen, más o menos así se distribuye. Y bueno, ¿qué se hizo? Pues recolectaron muestras de agua de 56 fuentes diferentes entre el 21 y el 24 de julio del año 2014. Se tomaron fuentes del lago, se tomaron también de la planta de tratamiento, se tomaron 6 muestras, del grifo de la planta de tratamiento se tomaron 6, de los grifos de los hogares donde sí llega el agua corriente fueron 10, de las mangueras de los camiones de cisterna fueron 6, de grifos de casas con cisternas 10. Había un tubo vertical de la comunidad donde agarra la gente que no tiene agua potable, ahí se mostraron 8, y gente que tiene agua en cubos o tambores en sus hogares que no es agua limpia, fueron en 10 casas. Se hizo un recuento total de coliformes totales y E. coli, ¿verdad? Se usó el método de filtración por membrana según el estándar métodos y se utilizaron los medios de cultivo E. coli brillante y coliform. Se incubó a 35 grados centígrados durante 24 horas. Para conocer, ¿verdad?, la diversidad bacteriana se hizo una secuenciación del 16S por Illumina. Se hizo secuenciación del ADN y ARN para poder diferenciar entre células muertas y células vivas. Se filtró 500 mililitros de agua de cada muestra a través de membranas de poliéter sulfona que se encontraban estériles. Se usaron kits de ADN y también para ARN.
Usaron también kit de transcripción. La cuantificación se llevó a cabo por espectrofotómetro de Nanodrop 2000. Se construyó también una biblioteca de la región B4 del 16S y se usaron cebadores modificados. Para la bioinformática se usó Flash. mm, para el ensamblado, el que vemos ahí, para las lecturas quiméricas usaron este programa y para las unidades taxonómicas operativas usaron también el del ensamblado con uCloud. Las taxonomías se clasificaron usando RDP y la alineación de la base de datos con Green Genes Core y utilizaron algoritmos PANAST. Se construyó también un árbol filogenético con FastTree y bueno, también se clasificaron los taxones microbianos, ¿verdad? Con el árbol filogenético. Para los análisis estadísticos, pues teníamos datos de coliformes totales y E. coli, por lo tanto tenían una distribución binomial negativa, entonces fueron sometidos a análisis de varianza ANOVA con el PROC-GLIMIC-SAS para comparar las fuentes de agua con, con los coliformes totales y E. coli. Se usó la comparación múltiple de Tukey. Los métodos basados en ADN versus ARN se compararon a través de la prueba de T-Student emparejada con SAS para determinar el impacto del tratamiento del agua en la viabilidad de las bacterias. Las OTO para especies observadas se hicieron por estimador Chao 1 para ver la riqueza de las especies, también Shannon y Simpson. Los índices de diversidad se calcularon en QMI para evaluar la diversidad alfa dentro de las muestras y mostrando diferencias entre fuentes de agua utilizando gráficos de caja desarrollados por este programa. Bueno, ya vamos a hablar sobre los resultados y la discusión. Pues aquí podemos encontrar un gráfico, ¿verdad? Que nos permite observar las diferentes fuentes de agua. La primera es el lago, seguimos por la planta de tratamiento, de ahí tenemos el agua entubada, el agua de camión, el agua en las cisternas, el agua en el tubo comunitario, que no era agua potable, y la que se encontraba en las cubetas. Como podemos ver, todos excepto en la planta de tratamiento hay gran cantidad de coliformes totales y E. coli, pero principalmente en las últimas dos, que eran las fuentes de agua para las personas que no tenían agua de corriente. Lo que nos indica, ¿verdad?, que efectivamente el no tener agua potable o agua que ha pasado por un proceso de limpieza va a hacer de que aumente grandemente nuestro riesgo de contaminación bacteriana en el agua. En esta podemos ver la misma comparación de las diferentes fuentes, pero en este caso de ADN con ARN. Podemos observar que la viabilidad bacteriana, que sería el ARN, disminuyó en gran medida en, en la planta de tratamiento y en el tubo de la comunidad. Fue donde menos viabilidad bacteriana había. Esto nos indica que pues efectivamente el agua que es tratada va a reducir en gran medida la viabilidad bacteriana. Por eso en el agua que estaba en la planta de tratamiento es donde menos viabilidad bacteriana podemos encontrar. En esta vamos a observar la variabilidad y composición microbiana que había en cada fuente de agua.
Entonces, llama mucho la atención, arriba podemos ver el ADN y abajo el ARN, que hubo un cambio en, en la- en las fuentes bacterianas, ¿verdad? Podemos observar que el filo que más se detectó fue el filo Proteobacteria. Podemos observar que en el agua potable, en el agua de la planta de tratamiento, la gama Proteobacterias, especificándonos en el ARN, podemos ver que fue lo que más prevaleció con un 53.4%. La composición bacteriana fue variando, como podemos ver, y bueno, las beta proteobacterias fueron más abundantes en los camiones, que sería la cuarta columna, y en los cubos, que sería la última columna. ¿Por qué hubo una proliferación de beta proteobacterias? Esto debido a la contaminación que había con el suelo y el agua, tanto en las cubetas como en el camión, lo que hace que proliferen estas bacterias. Y podemos observar que en el caso de las tuberías y cisternas, que sería la tercera columna y la quinta, el de mayor prevalencia fue la alfa proteobacteria. Esto debido a posible formación de biopelículas. También algo que llamó mucho la atención fue que ya viendo el orden de las clases de las bacterias, se ve que los burcordelias fueron las de mayor cantidad, principalmente en el camión y en las cubetas. Esto también debido a que se encuentran en gran cantidad burco- las burcodelias en el suelo y en el polvo atmosférico. Y entonces, pues en el camión y en las cubetas era donde más contaminación ambiental había. Y bueno, como conclusiones, tenemos que existen cambios en las comunidades bacterianas durante la distribución del agua y que destaca mucho la alarmante frecuencia de E. coli que está presente en los suministros de agua potable en estas comunidades de Canadá, particularmente en los hogares con cisternas y en las que no había agua corriente en absoluto. Muchas gracias por su atención.